General, muchísimas gracias por permitirnos hablar de Blas de Lezo. Como he dicho, esta conferencia yo la empecé dando hace ya, por el 2012, y la verdad es que la gente que conocía un poco su vida se le quedaba corta. Comprimir lo que hace este personaje en una hora y 10 minutos, es muy complicado. Entonces se me ocurrió dividirla en 4 partes. En una hablo de la vida de Blas de Lezo, en otra que estoy seguro que les gustaría a ustedes mucho más, que es el asedio inglés a Cartagena, por qué con tan pocos medios infligimos a Inglaterra la mayor derrota de su historia. La tercera es Cartagena de Indias, porque en esa victoria Cartagena tuvo mucho que ver. Y ahí Pero de Heredia, el fundador, la situación, un sitio con un calor, una humedad horrible y sin agua, pues bueno, Cartagena, la situación geográfica tuvo mucho que ver en esta victoria. En este caso, bueno, pues voy a dar una conferencia resumida. También depende del público, la suelo dar de varias formas, ¿no? Porque desgraciadamente hace unos años nadie conocía en este país a don Blas de Lezo, y voy a poner un ejemplo. Cuando creamos primero la Asociación Blas de Lezo y luego más tarde la Fundación, hicimos una encuesta en la Puerta del Sol de Madrid, ¿no? Y cogimos una alcachofa de estas de televisión con un micrófono y con las letras TVBL de Blas de Lezo, ¿no? Y preguntábamos a la gente quién era Blas de Lezo, justamente debajo del reloj. Preguntamos a 100 personas que pasaron, hombres, mujeres, jóvenes y mayores. Nadie supo quién era Blas de Lezo. Nadie. Al día siguiente nos fuimos a la Complutense, a la puerta de la Facultad de Historias. Y ahí lo limitamos a 50, porque esperábamos el mismo resultado. Y bueno, nos equivocamos. De 50 a 2 sabían quién era Blas de Lezo. Una chica, pero era hija de un capitán de navío. Y un chico, hijo de un comandante de la Legión. El resto no sabían quién era Blas de Lezo. Hoy creo que después de haber hecho miles y miles de kilómetros por España y por Sudamérica hablando de Blas de Lezo, hemos conseguido que suene algo su nombre, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos? Nuestro fin es dar a conocer a Blas de Lezo. Hay miles, cientos de personajes muy importantes en la historia de España, pero no podemos dedicarle el tiempo que hemos dedicado a Blas de Lezo, que ya son unos cuantos años. Pasamos la primera. Blas de Lezo nace un 3 de febrero en Pasajes de San Pedro. En aquel momento, esa zona de España, lo que es el País Vasco, se conocía por el señorío de Vizcaya. En aquella fecha, Pasajes de San Pedro era un barrio de San Sebastián. Hoy es independiente, pero en aquel momento era un barrio. Nace en una familia de la baja nobleza y nace un 3 de febrero de 1689. Lógicamente, nace en la época que reina en España perdón, se me ha ido. Ahora digo el nombre. Nos encontramos ante un momento de que el rey, cuando muera, no hay descendencia. España no tiene armada, prácticamente. Y Blas de Lezo, su abuelo, tenía un navío, hizo incluso un viaje con los galeones a América y se dedicaba al comercio, lo que es toda la zona española del Golfo de Vizcaya. Por tanto, tenía relaciones en Francia y demás. El padre fue capitán del ejército español y tanto el abuelo como el padre fueron regidores de la ciudad. Blas de Lezo ingresa... A ver, todos los datos que les voy a dar en esta primera parte son muy aproximados, porque no hay documentos de la época. Sí sabemos cuándo nació, porque está registrado en una iglesia el día de su bautizo, y en aquellas fechas a los niños se les bautizaba el día siguiente de nacer, por peligro de muerte. El resto, desgraciadamente, desde la Guerra de Independencia española, no hay documentos apenas. Cuando los franceses dejaban España, saquearon una cantidad de iglesias y conventos, que es donde estaba la mayoría de la documentación de este tipo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es muy poca información de su infancia. Sabemos que ingresa en una escuela, las Écoles Royales francesas, que eran unas escuelas regidas por jesuitas, donde hacían la misión
de formar a guardiamarinas. En aquel momento se les denominaba pajes. Blas de Lezo ingresa a los 10 años, creemos, aproximadamente. Él es ¿por qué ingresa en la Armada? Bueno, para formarse en la Armada. Porque él es el tercer hijo. Hay diferencias, hay un autor que descendía de Blas de Lezo, que es Rivas, que dice que era el cuarto hijo de un matrimonio de un total de 10. Hay otros que dicen que era el tercer hijo de un matrimonio de 8. Bueno, no se sabe exactamente cuál. Lo que sí sabemos es que ingresa en ese colegio, donde, aparte de la formación que dan en los diferentes temas, había días especiales donde los formaban oficiales de la Armada francesa. En un momento determinado, a los 12 años, ya tiene cierta formación y entonces se embarca en un barco llamado Le Foudroyant. Le Foudroyant, bueno, perdón, es que estoy hablando y no pasamos, vamos a ir pasando, perdona, que hay que pasar constantemente, hay muchas. Ahí tenemos el retrato de Blas de Lezo. A ver, ese retrato de Blas de Lezo, que es el más popular, no es Blas de Lezo. Este se hace a principios del siglo XX. Por lo tanto, está lo donó España al Museo Naval de Cartagena de Indias y bueno, estaba muy estropeado y la Fundación se encargó de repararlo y sigue allí, ¿no? Seguimos pasando. Ahí estamos viendo estos pasajes. Bueno, en la ría de pasajes, esa toma, esa entrada tan pequeña, es importante conocerlo porque ahí los barcos cuando llegaban no podían entrar, necesitaban un práctico y generalmente arriaban las velas y con dos grandes barcazas a remo remolcaban el barco para entrar por lo estrecha que es la entrada. Eso cuando Blas de Lezo, años mucho más tarde, defiende Cartagena de Indias, es muy importante, porque sus recuerdos, lo que él ha vivido ahí, lo pone a funcionar en Cartagena de Indias, ¿no? Como anécdota a contarles que uno es, la parte izquierda es San Pedro de Acuende, antiguamente, y San Pedro de Allende. Y ahí nacen en dos temas importantes. Una son las regatas de traineras. Cuando desde algún punto divisaban que llegaba un barco, salía una barcaza de Allende y otra de Acuende corriendo para remolcar el barco, porque cobraban por ello, ¿no? Entonces ahí surgió las primeras competiciones de remo en traineras. Era un pueblo pesquero, bacalao, ballena, astilleros pequeños. Entonces, cuando se pasaba de un extremo a otro, claro, había que dar una vuelta horrible. Entonces lo que había era una barca que te transportaba. Esas barcas siempre fueron tripuladas y las remeras eran mujeres. Seguimos. Esto es el escudo que está en la casa donde nació Blas de Lezo, que aún se conserva. A ver, eso ahí indica la escuela donde Blas de Lezo se forma como guardiamarina en sus principios, en Brest. Ese es el Le Foudroyant. Es un barco que se fabrica en Brest y lógicamente se coge tripulación de allí. Por lo tanto, aunque no hay documentos que lo acrediten, lógicamente se abastecieron de guardiamarinas formados en la escuela de Brest, porque la otra estaba en Tolón, en el Mediterráneo. No iban a mandar a los chavales con 12 años de punta a punta para hacer de pajes en un barco. Seguimos. Bueno. En la Guerra de Sucesión Española, pasamos la diapositiva, creo que hay aquí un dato, nos encontramos que surge como futuros herederos al rey de España, surgen dos bandos, los proborbónicos y los austracistas. En el parte de los borbónicos, bueno, se monta una guerra por la sucesión, y entendamos siempre sucesión, no secesión, sucesión, y por un lado lucha España y Francia contra Inglaterra y Holanda, que son los principales que están en contra de que los Borbones también gobiernen en España, con Portugal y el Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué están en contra? Pues porque España, aparte de nuestro poder que teníamos con todas nuestras tierras, ultramar y demás, unido a la corona francesa, sería una potencia muy peligrosa para Europa y para Inglaterra. Además de eso, Inglaterra, hasta justamente
perdón, el personaje era Carlos II, perdonen ustedes que se me ha ido la vida, ¿no? Esto es a la muerte de Carlos II. En la época de Carlos II y de Felipe IV, los barcos que escoltaban a nuestros navíos para llevar mercancías y traer mercancías de América eran escoltados en aquella fecha por buques ingleses, previo pago, se les pagaba y tal. ¿Qué pasa? Los ingleses, a la muerte de Carlos II y ver que Francia entra en el tinglao, dice, se me acaba el negocio, aparte de la potencia que sería un país, según ellos, gobernado por un solo monarca, Francia y España unidos, ¿no? Seguimos. Tenemos a Carlos II. Un apunte sobre Carlos II. En España es de los reyes que más injustamente han sido tratados. El hombre físicamente dejaba mucho que desear, de enfermedades y demás. Pero desde Carlos I, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, en España hay una inflación galopante. Galopante. Y es el primer monarca, yo creo que el último, que consigue, gracias a rodearse de gente muy bien preparada, consigue la desinflación más grande de la historia de España. Se la llamó el hechizado, el embrujado, se la llamó de muchas maneras. Y bueno, ha pasado la historia casi de puntillas, ¿no? Pero fue, o la labor que se hizo durante su gobierno, fue una labor muy interesante para España. Seguimos. ¿Quién son los herederos, los posibles herederos a la corona de España? Felipe de Anjou, francés, nieto del rey Luis de Francia, y por el lado, pasamos, por el lado austrohúngaro, Carlos de Austria. Seguimos pasando. Bueno, está comenzada la guerra y hay un punto estratégico al principio que es el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué? Porque Francia tiene en Brest, en Rochefort, tiene bases y en Tolón, en Marsella. Entonces los ingleses lo que intentan es que no puedan pasar transportes ni mercancías ni tropas de un lado a otro del Atlántico. Entonces su primer tema es bloquear el estrecho de Gibraltar. ¿Cómo se bloquea? Tomándolo. Pasamos de diapositivas hacia adelante. Vamos a seguir pasando y luego echamos para atrás un momento. El almirante Root lo que hace es que sale de Inglaterra con unas tropas, intentan tomar Gibraltar por problemas, sobre todo meteorológicos y demás, no pueden llevar a cabo ni el intento, y entonces asaltaron en Vigo, bueno, lo tomaron, lo saquearon y demás, y luego más tarde, junto con el almirante Sobel, se ponen en marcha Gibraltar. Estaba como autoridad el capitán Salinas, y aquello eran 4 gatos, la verdad, y ante la superioridad de las fuerzas holandesas e inglesas, pues lo tomaron. Una vez que se sabía que estaban ya desde el ataque a Vigo, echamos para atrás, vale, Asfurian, seguimos, para adelante. Una vez que se sabe que las tropas inglesas intentan tomar y cortar el estrecho, una flota, una escuadra grande situada en Tolón, salen para impedirlo. En esa flota, en el buque insignia es Le Foudroyant, en el que va a hablar de Lezo, y el jefe de todo el operativo es Luis Alejandro de Borbón, que era un hijo ilegítimo del rey Luis. A Luis Alejandro de Borbón le acompaña en el mando, que era el que sabía, el Destrés. Entonces tenemos, por un lado, la flota que le acompañaron barcos españoles, pero no tiene nada que ver, eran todavía galeras a remo, no eran barcos, navíos de combate, de 2 puentes ni demás, era otro tipo. Las tropas estaban muy igualadas, seguimos pasando, aquí tenemos a Destrés, almirante Root y Sobel, son los protagonistas del enfrentamiento. Entonces, a la altura de Málaga, los ingleses, que realmente sabían que venían, se juntan 2 escuadras. La forma de combatir de aquella fecha: se ponen en línea uno y otro, se dedican a cañonearse durante 22 horas aproximadamente, ¿no? En aquel combate, una bola de un cañón entra por un mamparo y llega al puente. En el puente estaba, lógicamente, Destrés, estaba Alejandro de Borbón, otros oficiales y 5 pajes, según cuentan. De esos pajes murieron 2, les cortó prácticamente el cuello el mamparo con la madera, y dicen que a Luis Alejandro le arrancó la corbata.
el mamparo. Pero a don Blas de Lezo lo que le arrancó prácticamente fue la pierna izquierda. Ese chaval tenía 12 años. Entonces, claro, en medio de la batalla lo que hicieron fue amputarle la pierna, ¿no? Pues, lógicamente, con los medios de entonces y demás, tuvo que ser un trauma bastante fuerte la amputación. Y sobre todo para alguien que su ilusión era ser marino. Vamos a seguir la batalla y ahora seguimos con la pérdida de la pierna de Blas de Lezo. La batalla dura 22 horas y en un momento determinado las tropas inglesas se retiran. Entonces el comentario de Luis Alejandro a D'Estrés le dice que ¿qué hacemos? Entonces D'Estrés le dice que el jefe es él, ¿no? Dice, bueno, pues como huyen, nos retiramos. Esa mala decisión de Luis Alejandro es la culpa de que hoy Gibraltar sea español. La flota inglesa se retiró porque no tenía munición. Si lo hubiéramos seguido, o si lo hubieran seguido, otro gallo nos hubiera cantado. Bueno, volvemos a Blas de Lezo, pierde la pierna, se recupera y el futuro rey de España, Felipe V, le asciende alférez y le dan una orden de hábito. ¿Qué es una orden de hábito? En las órdenes militares, para poder ser miembro de ellas, tenías que haber nacido en la nobleza. Y Blas de Lezo no ha nacido en la nobleza, pertenece a la baja nobleza y tal. Entonces, el tema de hábito es que, si el rey se lo permite, sin ser noble, puede ser caballero de cualquier orden, ¿no? Nunca luego se lo ofrecieron, pero bueno, tenía el permiso si alguien se lo hubiera ofrecido, ¿no? Blas de Lezo se recupera, es una recuperación rápida, pero molesta porque en aquel momento, claro, las prótesis eran de madera, tiene un muñón cerrado a base de aceite hirviendo y, claro, eso roza durante tiempo y, sobre todo, en aquellos momentos, sobre todo para un oficial de la Armada, el esgrima era importante. Navegar, andar ya con una sola pierna, bueno, para todo el mundo se imagina, y con los medios de entonces, era complicado. Pero, sobre todo, el combate. Pues Blas de Lezo parece ser que le puso tesón y llegó a moverse toda su vida perfectamente por un barco y no es que fuera un figura en la esgrima, pero se defendió muy bien. Él no acepta, también le ofrecen retirarse de la Armada y pasar a servir al rey, un cargo en palacio y demás. Y él quería ser marino y dice que él quiere volver a un barco. Así que cuando se recupera de la pierna, vuelve a navegar. Pasamos. En aquel momento recupera, estamos en la Guerra de Sucesión, en varias hazañas. Entre ellas, él va como guardia, ya es alférez, van a socorrer a Peñíscola, seguimos, y a Palermo, en Sicilia. Seguimos con las diapositivas. Hay una historia que se cuenta siempre, y haremos un inciso ahora, que es de los barcos que comandó Blas de Lezo, ¿no? Desgraciadamente, en aquellas fechas, cuando le comenté que empezamos sobre el 2010, había muy pocos libros de Blas de Lezo. Hoy hay bastantes libros, y digo por desgracia, porque hemos convertido a Blas de Lezo en un personaje escondido, que nadie le conocía, y hay una leyenda negra, lógicamente, luego explicaré por qué, al final, ahora en un personaje de leyenda rosa. Hay quien cuenta que con 14 años atrapaba barcos. Bueno, no ha habido ningún oficial de la Armada inglesa, en la Armada francesa con 14 años. Y ni con ninguna edad llevó ningún barco importante. Blas de Lezo, hay un tema que se le habla de cuando se la adjudica a él. Obligan a ese navío inglés, el Resolution, a que se ven perdidos y lo empotran en Italia, en la costa, y bueno, y el barco, los propios ingleses lo queman. Se la adjudica a Blas de Lezo. Blas de Lezo era una persona más de la tripulación, pero vamos, no tenía un capitán y otros cargos encima. Él no participó, pero nada más. Es un personaje afortunado, aparte de sus gracias físicas, porque Blas de Lezo, eso también es suerte, porque siempre dio con mandos muy capacitados, de los que aprendió muchísimo, y sobre todo porque murió invicto.
no perdió ninguna batalla. El Resolution, digo, hay libros que cuentan que es él, bueno, él es parte de la tripulación y nada más. También con la Armada francesa intentan socorrer a la ciudad de Barcelona. Está rodeada por tierra por tropas inglesas y holandesas, y por el mar está la Armada inglesa. Entonces, en ese momento, lo que intentan esta escuadra, en la que va Blas de Lezo, más, es entrar a socorrer a la ciudad llevándole refuerzos, armamento y víveres. Hay alguno en un libro que dice que Blas de Lezo ya llevaba un barco y que es para ocultarse de los navíos ingleses, quemó paja húmeda montando niebla, se metió entre ellos. Eso es un chiste, ¿eh? No tiene que ver nada, pero lo pueden leer en más de un libro. A partir de ahí, está destinado con su escuadra en Toulon, en el Mediterráneo, y estamos hablando del año 1706. Hay un ataque por parte de las tropas austriacistas, que estaban lógicamente a favor de ingleses y holandeses, para atacar Toulon. Entonces, las fuerzas eran muy superiores a las francesas, y entonces lo que dan orden es de dejar los barcos y defender la ciudad desde los diferentes fuertes y baluartes que tenía. En ellos Blas de Lezo defiende un mamparo, y con la mala suerte que un disparo de un cañón da y salta una esguirla de granito y se le clava en el ojo izquierdo. Hay quien cuenta que le reventó el ojo, que no sé qué, que se quedó tuerto. No es verdad. Hay un gran libro, estudio, que lo pueden leer todos en internet. Está escrito en la tesis doctoral del comandante médico Antonio Pérez Piqueras, buenísimo, muy interesante, cuenta la vida de Blas de Lezo por sus heridas, y cuenta Antonio que esa herida le ocasionó a Blas de Lezo un dolor constante toda su vida. ¿Por qué? Pues porque el párpado, el ojo no tenía visión, iba tirando, y eso le producía dolores de cabeza que los tuvo que tener hasta su muerte. El ojo no le perdió, por eso cuando hablan de tuerto, pues no era tuerto, manco, no era manco, la pierna sí le faltaba, pero él tenía el brazo. Bueno, ahora seguimos con el brazo porque si no me adelanto. A partir de la batalla de Toulon, era alférez, le ascienden a teniente. Y 3 años más tarde ya es capitán de fragata. Este señor que ataca, Eugenio de Saboya, bueno, en 1712 ya está en el trono Felipe V, y entonces se separan las dos armadas. Entonces, lo primero que hacen es pedirle a oficiales de la Armada francesa, que eran españoles, que vengan a servir a la Armada española. Parece ser, según un escrito que está en una familia de aristócratas españoles, que hay una carta de Blas de Lezo a un compañero suyo de la Armada francesa, en que otro le dice que si se va a pasar a la Armada española. Y dice que sí, pero tú te has formado en la francesa. Y dice, imagínate que hay una guerra y que yo tengo que atacar o bombardear Pasajes de San Pedro, su tierra, ¿no? Así que Blas de Lezo no se lo piensa ni un minuto y se pasa a la Armada española. Esos son los momentos también de su suerte, que cuando llega a la Armada española está a las órdenes de don Andrés de Pez. Era un gran marino, con un carácter muy fuerte, y bueno, Blas de Lezo tenía un carácter muy fuerte, pero aparte de tener un jefe que fuese ejemplo, yo creo que se lo agudizó. En un momento determinado, ya en la Armada española, igual que tuvieron que ir a Barcelona cuando estaba la francesa a abastecerle, hay un momento que es al contrario, porque en la Guerra de Sucesión, pues las ciudades pasaban de un bando a otro y tal, y además, si se pasaba en Reus, que era borbónica, se pasaba a los ostracistas, pues entonces Barcelona, que era borbónica, se pasaba así. Era siempre, había más intereses que la guerra, más económicos y de clientelismo. Entonces, en esta ocasión tienen que entrar
a bombardear Barcelona, porque Felipe V en persona con tropas están rodeándola para entrar, ya que Barcelona estaba a favor de Felipe V y le juraron lealtad y luego cambiaron las ideas. Entonces, en ese momento, Blas de Lezo, ya sí, ahí sabemos precisamente que comandaba un barco, ya tenía un barco con su responsabilidad, y yo he escuchado a veces, gente que ha leído poco, que dicen que Blas de Lezo bombardeó Barcelona. Eso es imposible. Barcelona no tenía puerto. El barco se podía arrimar hasta cierto punto de la costa. Donde estaba Barcelona, que es la parte alta de las Ramblas, el barrio gótico, que era lo que era la ciudad en aquel momento, de donde un barco se podía arrimar allí, no tenía alcance un cañón. Por tanto, no puedo bombardear Barcelona, porque es que las bombas no podían llegar. Y el segundo motivo, para tirar esa tesis por atrás, es que Blas de Lezo se arrima demasiado a la costa para asegurar sus disparos, para cargarse las defensas de los ingleses. Tanto se arrima que, con la mala suerte, que con un tiro de mosquete le hieren. Le hieren en el brazo izquierdo, exactamente, no, perdón, este es en el derecho, la pierna es la izquierda y el ojo es el izquierdo, es en el derecho, y le hieren aquí. El disparo se carga un tendón, tiene molestias, grandes dolores, y el problema es que a partir de ese momento él no puede levantar el brazo. Él puede mover el antebrazo. Por eso hay muy pocos documentos manuscritos por Blas de Lezo. Firmados muchos, pero manuscritos muy pocos. Luego veremos uno. Entonces, pues nos encontramos que con 23 años ha perdido la visión de un ojo, le falta una pierna y la movilidad de un brazo. Esto hace que ya en las diferentes armadas europeas se ha conocido por el mote de medio hombre. No hay ningún caso de ningún oficial que le faltara, que tuviera esas pérdidas. Después lo ha habido en épocas modernas, ¿no? Pero que con la falta de una pierna, la visión de un ojo y el movimiento de un brazo, que fuera oficial en activo, muy pocos más. Igual que comentaba que cuando la pierna tiene que acostumbrarse a navegar y moverse en un barco con una pata de palo, otro apodo que tenía, pata de palo, os comentaba que el esgrima era importante. Pues imaginaros con la pata de palo, acostumbrado a manejar la derecha, tener que manejar una espada y con una pierna tal. Según un profesor de esgrima, la esgrima con un solo ojo es muy difícil, por la perspectiva. Es muy difícil. O sea que el pobre hombre, con 23 años, era un auténtico cromo. En un momento determinado, en 1716, es su primer viaje que hace, pasamos, está Andrés de Pes, se ha ido a Barcelona. Bueno, hay un viaje, que esto es cosa menor, que Felipe V se va a casar de segundas nupcias con Isabel de Farnesio, entonces le mandan a Blas de Lezo con una pequeña escuadra a Italia para traerla a España. La señora se marea en el barco, no le gusta el barco, y a los 2 días dice que la desembarquen, que se viene por tierra. Bueno, hasta ahí. Aquí nos hemos pasado algo. Bueno, hay un momento determinado, es que yo creo que ha saltado la diapositiva, voy a seguir por el orden y ahora buscamos las diapositivas. A Blas de Lezo, después de todo esto que hemos visto, con Francia, con España, las misiones más importantes fue el final de la Guerra de Sucesión en Barcelona, le mandan a los mares del sur. Y eso es un tema muy bonito y que marca la historia de Blas de Lezo. Los mares del sur era el Pacífico. La zona del Pacífico, nuestra base fundamental era el Callao, en Lima, ¿no? Pero aquello estaba lleno de barcos piratas, holandeses, franceses y de otros países camuflados, ¿no? La mayoría eran barcos que hacían el corso. Pero, por ejemplo, en el caso de los ingleses, hacían el corso patrocinados por la reina de Inglaterra. Bueno, todos estaban allí, bueno, para la rapiña, pero sobre todo, para a ver si tenían la suerte de capturar al galeón de Manila. Era un galeón que venía cada año, venía lleno de riquezas, y claro, el que atrapara al galeón de Manila
era millonario para toda su vida. Entonces aquello era un desastre e intentan reforzar nuestras tropas. Se contrata a un corsario francés, que había sido oficial de la Armada francesa, Jean-Nicolas Martinet. ¿Y por qué cogen un corsario para allá? Pues porque por barcos que teníamos, y ya estaba en el gobierno Patiño, que sin duda ha sido el mejor ministro, lo que hoy sería de defensa, y consejero del rey que ha tenido este país, pero con gran diferencia, no teníamos barcos suficientes. O sea, cuando la gente se plantea, mucho inepto y gente que he leído muy poco, que fuimos un desastre con América y tal, el desastre es el que lo dice. España, en la fecha que descubrimos más tarde con Felipe II y todo el tema, cuando ya empezamos primero, hay una palabra que a mí no me gusta utilizar cuando se usa conquistadores. Nosotros no fuimos a conquistar América, fuimos a las Indias. Se encontraron un continente que no lo sabían y lo que se hizo fue explorar. ¿Qué exploraban? El paso a Asia. Es verdad que después, claro, la gente cuando te ibas allí y te metías por su tierra, pues no estaban de acuerdo. Entonces se planteó ya unas guerras que eran lógicas y ahí sí fue conquista. Pero éramos exploradores. Entonces, en aquel momento, en la península ibérica, hay un momento que está unida con Felipe II, España y Portugal. Bueno, pues la península ibérica no llegaba a 8 millones de habitantes. Les voy a hacer una cuenta muy sencilla. La mitad hombres, la mitad mujeres, 4 y 4. De los 4 millones de habitantes, no todos eran soldados, porque había niños de 1 año y gente con 90, bueno, 90 no vivían, 80, 70 años, ¿no? Vamos a quitar ya de ahí otro 20 o 30%. Vamos reduciendo. Y del resto de la gente que podía trabajar o servir, ¿cuántos podían ser militares? ¿2 millones? Es una burrada, una burrada. Con 2 millones teníamos que controlar desde Norteamérica y parte, casi llegando a Alaska, hasta la Patagonia, parte de Asia y en Europa, Italia y demás. Era imposible. Teníamos que recurrir pues a mercenarios que nos ayudaran, porque si no era imposible. Por eso cuando se habla del desastre de este país, el desastre son los que lo dicen, el que lo dicen. Además, en una época, como todos se imaginan, sin telecomunicaciones. Un barco tardaba meses en llegar para llevar una carta, ¿no? Lo que se hizo fue, en aquel momento, la obra más importante que se ha hecho en el mundo. Bueno, pues Blas de Lezo sale con la escuadra de Martínez, van 3 barcos, el que va como jefe de la escuadra es Martínez y el segundo de a bordo es un español, Urdizo, que van con un barco. Y Blas de Lezo es el segundo de Urdizo. Bueno, navegan perfectamente, pero al llegar a la costa americana, como iban al Callao, tienen que bordear el Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos, hoy todavía es peligroso bordearlo, y en aquella fecha más, el tipo de barcos. Los 3 barcos franceses de Martínez eran barcos modernos, estaban preparados, y entonces en el primer intento pasan 2, pero el tercero y el navío español no pueden pasarlo. No aguantan las tormentas, hay problemas, se tienen que volver, se refugian en Buenos Aires, reparan, pasa 1 año, vuelven a intentarlo, pasa el francés, no pasa el español. Aquello fue un punto de guasa, ¿no?, sobre que nosotros no pasamos. Pasa que tenían un barco hecho una guarrería. Pero, estando otra vez en Buenos Aires, que el barco tenía poca reparación, con ese barco, que estaba fatal, consiguen Urdizo y Lezo atrapar 2 fragatas holandesas, muy nuevecitas, perfectas, y ahí sí que pasan. Esto ha pasado 2 años. Cuando llegan dan la vuelta al Cabo de Hornos y llegan al Callao, ya los franceses no están, porque la escuadra de Martínez atracan corsarios y cogen varios barcos del corso francés. Entonces las tripulaciones no estaban muy de acuerdo en coger a sus propios paisanos, ¿no?, y encerrarlos, ¿no?, y llevárselos, no estaban de acuerdo, y bueno, aquello causó algún motín y demás, y entonces se decidió rescindir los servicios de los corsarios franceses y se vuelven a España con varias presas que se habían conseguido y demás. Y en ese momento es cuando llega Blas de Lezo con Urdizo. Al poco tiempo, y cuando llegan, el virreinato del Perú, no hay virrey oficial, y hay uno que está haciendo de virrey, un señor, un gran personaje, que es el arzobispo Morcillo, con el que Lezo tiene una buena relación
y más allá del tema jerárquico. Urdizo, al poco tiempo de llegar, cae enfermo. Blas de Lezo, pasamos, a ver si vamos viendo, es que no existe el mapa. Bueno, este está de U3, luego lo cuento, seguimos. Este es Morcillo. Blas de Lezo, cuando le mandan a los mares del sur, hay gente que dice, la mandan a Perú. No, Perú estaba a la base. Él tenía que patrullar lo que es la costa de Chile, abajo, la Patagonia, allí abajo, hasta prácticamente Panamá. Estamos hablando de muchas millas. Un cambio de clima bestial. O sea, de estar a 0 grados o menos 0 abajo al calor de Colombia y de Panamá. El cambio. ¿Qué pasa? Eso Urdizo enfermó y ya no volvió a navegar. Entonces Blas de Lezo, lógicamente, en aquel momento ya no estaba Martínez, Urdizo cae enfermo, es sobre el que recae el mando de la escuadra del Pacífico. Y ahí todo va bien, todo va muy bien, hasta que mandan el nuevo virrey. Pasamos, que es este señor, Armendáriz. Le mandan a Armendáriz y Blas de Lezo han capturado varios navíos corsarios, destruye los malos, se quedan con los buenos y va teniendo una escuadra como Dios manda. Pero cuando llega Armendáriz le dice que va a dar de baja la mitad de los navíos. Entonces Lezo le dice que no, que sí, el virrey soy yo. ¿Pero por qué? Le dice, porque ya no hay piratas. Claro, Lezo le dice, no hay piratas porque hay navíos. Cuando quitemos los navíos habrá piratas. Y ahí Armendáriz tiene una solución que para mí era la lógica. Para mí, para Lezo no fue. Y era que el mantener una escuadra con 8 navíos, tripulaciones y demás, costaba mucho dinero. Y que era mejor tener 2 o 3 navíos y que el resto fueran corsarios. ¿Por qué? Porque el corsario cobraba porcentaje de lo que capturaba. Pero Blas de Lezo no opina como él, hay un enfrentamiento, pero bueno, el virrey es el virrey, él estaba a sus órdenes. Pero el virrey comete un error. Le nombra a un sobrino suyo, le da un cargo que no podía darlo porque ese cargo se lo tenía que dar el rey de España y Blas de Lezo, como se la tenía sentenciada, pues las tiene con el virrey, escribe a España y claro, el virrey tiene que echarse para atrás en el cargo a su sobrino. Y ahí empieza una guerra importante. Pero en todo ese intervalo, Blas de Lezo, que ya tenía 30 y tantos años, 32 años, conoce a una chiquilla tendría 16 años, doña Josefa Pacheco, que era huérfana, criolla, hija de criollos, tenían tierras en España y allí familia de dinero, y se casa con ella, ¿no? Hombre, físicamente el hombre no sería un Adonis, ¿no? Pero sí tenía un gran prestigio, ¿no? Y en la sociedad, pues eso era importante. Y cuento esto porque a partir de ahí, Armendáriz lo que hace es fastidiar a Lezo. No le paga. No hay dinero, no le paga. Lo que pasa es que tiene la suerte que al haberse casado con esta señora, en aquel momento todo el patrimonio de la mujer pasaba al marido, pues él tiene dinero, tiene bienes, más comparaciones de la compañía guipuzcoana, de la que Felipe V también era socio. Más, una cosa curiosa y anécdota, Blas de Lezo su dinero lo tenía en bancos ingleses, ¿no? Porque eran más seguros que los que había en España. Entonces, Blas de Lezo se encuentra, bueno, pues con un enfrentamiento con el virrey muy malo y tal. Escribe varias veces a Patiño, que fue su protector. Sería muy largo contar el porqué también, pero es muy bonita la historia. Y le dice que quiere volver. Y Patiño, cada vez que va, pues le da larga, hasta que Blas de Lezo escribe esa carta, que es uno de los pocos documentos que existen escritos por Blas de Lezo. Es un documento que conseguimos comprar, para mí por un dineral, pero valía la pena tenerle, porque es su letra, dirigido a su padre y tal, porque como no le contestan de la metrópoli, lo que le pide a su padre es que busque lo que es un procurador para que lo mueva, una audiencia con el rey y demás, y lo que pide es que le reconozcan, por un lado, que él está de jefe de escuadra, no de segundo de un navío, y quiere el sueldo y el cargo que le corresponde. Tercero, que le paguen. Y cuarto, que motivado por el clima y demás, sus achaques físicos, que le pasan factura. Y bueno, esa carta se la manda y hay un momento, no sé si está en esa hoja o en otra, que lo que le dice es, y que si no consigue esto, que pida su licencia. Y está diciendo que se va. Patiño, que era italiano,
descendiente de gallegos, había estudiado para jesuita, no sabemos nunca si llegó a tomar los hábitos o no, pero esto para jesuita, era el hombre de confianza de Felipe V fundamentalmente. Entonces, ya cuando se entera de esta carta, aunque no la ve, le manda una carta a Lezo donde le consigue el traslado. Pero claro, omite lo de la licencia. Lezo, cuando recibe la carta, prepara a su familia y tal, ya tiene 2 hijos que han nacido allí y tal, su mujer, pero cae enfermo y tarda casi un año en volver. Cuando vuelven, la mujer está embarazada y el paso más corto sería por lo que es el canal de Panamá, que era el camino más corto, pues se hacía el canal. Pero en aquellas fechas era incómodo, al no haber canal, bueno, tal. Entonces hay un camino que es más largo, pero más sencillo, que es por Nicaragua. Entonces cruzan por Nicaragua con la mala suerte que la mujer que estaba embarazada aborta en el camino. Bueno, pues seguimos. Bueno, estamos ahí. Llegan a Cádiz, con la mala suerte que llegan a Cádiz y hay peste en Cádiz. Entonces, bueno, pues Lezo, como era cabezón, desembarca, aunque no era lo aconsejable, y ahí se dieron cuenta, con él y con la gente que le acompañaba, sus hijos y séquito y tal, de que la gente que venía de América, cuando llegaban aquí, no cogían la peste, el vómito negro. Venían inmunizados. Una cosa curiosa, luego se demostró por qué, pero fue curioso. Entonces él se instala, cuando llega en Cádiz, aunque eso es un mapa antiguo del puerto de Santa María, él se instala en Cádiz y lo primero que hace nada más llegar es mandar una carta a Patiño que quiere una audiencia con el rey. Patiño le conocía y le había sacado de más de un atolladero, las broncas con el virrey y demás. Bueno, entonces le consigue la entrevista con el rey, que justamente el rey está en Sevilla y le recibe, pasamos, Sevilla, en el Real Alcázar, le recibe el rey. Hay un comentario de la época, pero que sea verdad o no, nadie puede saberlo, que el rey le dice, Patiño le dice al rey que le tiene audiencia con Blas de Lezo y majestad, toré, porque viene como un toro. Entonces, cuando Blas de Lezo al rey le plantea que no sé qué, que él quiere, lo que mande, que le paguen su ascenso, no sé qué y tal, y el rey pues se lo concede todo y le dice que le van a pagar más. Después de saber, claro, imagino, bien informado el rey, todo lo que había hecho Blas de Lezo ya hasta esa edad, pues, como no es noble, le deja utilizar el escudo real en su buque insignia donde esté. El fondo morado con el escudo del rey de España y el toisón de oro, ¿no? Eso está distinguiendo a Blas de Lezo sobre el resto de jefes de la Armada. Ahí está bastante tiempo, en Cádiz, le nombran jefe de la escuadra del Mediterráneo y participa en una acción muy importante. Yo que no sé ni qué hora es, no sé cómo voy, pero porque no quiero esperar cortando, ¿no? Un segundo, por favor. Vale. A ver, hay una... Orán está tomada constantemente se lean ataques de turcos y berberiscos contra las costas españolas y aquello era un nido de piratas, ¿no? O sea, lo que era el tráfico de la península a las islas mallorquinas era prácticamente imposible. De ahí surge otro gran almirante muy desconocido, que es don Antonio Barceló, apenas le conoce nadie, pero otro gran personaje. Entonces, hay que acabar con los piratas, pero allí están metidos, aquello es un tema importante. Entonces se forma una gran escuadra donde están, está al cargo de todo José Carrillo de Albornoz y jefe de la escuadra marina Fernando Cornejo. Y el segundo de Fernando Cornejo es Blas de Lezo. Cogen todas las tropas en Alcudia, 25.000 soldados, son 150 barcos de transporte y el resto para atacar Orán. Llegan a Orán y bueno, aquello es un paseo militar, como suele decir. Es muy fácil, relativamente fácil, muy pocos muertos y demás. Toman Orán, refuerzan, construyen defensas y demás y se retiran. Pero al poco tiempo de llegar Blas de Lezo a Cádiz, recibe una carta que otra vez para Orán, porque el jefe de allí, de Orán, el que estaba llegando a la ciudad, se va y vuelve con ayuda de piratas argelinos
y toman la ciudad. Toman la ciudad, llega a haber cerca de 1000 muertos de tropas españolas y bueno, pues al rey de España no le ha gustado nada de esto. Entonces mandan a Blas de Lezo de nuevo para allá. Blas de Lezo llega, vuelve a tomar Orán, pero decide que no se conforma con eso, porque si se va a volver a pasar. Entonces hay una población que es Mostegán, hay una ría difícil para entrar, fortificada por todos los lados, que es el nido de piratas más grande, ¿no? Entonces se dedica durante 2 meses a buscar al navío, a la capitana que había tomado Orán de los piratas, y la encuentra. Y los otros, ¿qué hacen? Pues salen corriendo para meterse en su madriguera. Hay 2 castillos a cada lado, muy bien artillados, con lo cual, claro, cuando pasa en su navío, de maravilla, pero cuando vienen de atrás, lo crujen. Pues Blas de Lezo, como en otras ocasiones, le echa un par de narices y le sigue. Evita que le hundan y la cogen en la bahía y la destroza y arrasan aquello, ¿no? Bueno, a partir de ahí vuelve. Esto fue una gran gesta de Blas de Lezo que fue sonada en España y en Europa, sobre todo porque fue una gesta importante y sobre todo a ese que llamaban patapalo o medio hombre, ¿no? Nosotros, como comentario, entregamos unos premios, ¿no? Y uno se iba a llamar medio hombre, pero decidimos que no, se llama hombre y medio, ¿no? Porque creemos que hizo lo que hombre y medio, no lo que medio hombre. Blas de Lezo, bueno, vuelve y tal, y durante el tiempo que está en el Mediterráneo, en contra de lo que dice mucha gente, que en un momento determinado se rumoreaba que Inglaterra preparaba un gran ataque a Cartagena de Indias y tal, que es verdad, todo eso es verdad, y que deciden mandar al mejor marino que había a defenderlo, que era Blas de Lezo. Eso es mentira. A Blas de Lezo le mandan porque era un tocanarices, con razón. Mandaba cartas constantemente al almirantazgo y al ministro diciendo que no se podía seguir cogiendo marineros borrachos de los puertos que no tenían ni idea, que eran mercenarios, que se jugaban, se desembarcaban donde querían, no tenían, las tropas que mandaban iban a regañadientes, ¿no? Que había que crear una escuela de guardiamarinas, que había que hacer formación, que las condiciones de la vida de los barcos tenían que cambiar, etcétera, 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 etcétera. Patiño le hace caso, ya llevaba tiempo con el plan, y es cuando divide España entre 3 zonas marítimas, la del norte de Ferrol, Cádiz y Cartagena, y se crean las primeras escuelas guardianas. Pero Blas de Lezo sigue insistiendo, y estaban ya tan hartos de él que lo que deciden es mandarle a Cartagena. O sea, que eso de que a toro pasó muy fácil, a este no, después fue un héroe, pero le quitaron de medio porque era un incordio. Llega a Cartagena de Indias como jefe del apostadero, y era para hacer de guardacostas para toda la zona, desde Venezuela a Panamá, Caribe, que estaba lleno de piratas, con las bases inglesas en Jamaica y demás. Y hago un inciso, porque claro, voy muy rápido porque sería muy largo. Cuando hemos hablado de la guerra de sucesión, al acabar la guerra de sucesión se llega a una serie de acuerdos. Se conceden a Inglaterra Mallorca, Menorca, de terrenos y tal, de tierras, y sobre todo se le da permiso, lo que se llama, hay un barco al año que le permite llevar a comerciar a América. Entonces, se llama el navío de permiso. Pero ese navío, que podía llevar 4.000, no sé cuántas toneladas, una burrada, él llegaba y se pegaba un año y no se agotaba las mercancías. ¿Por qué? Porque estaba aquí varado, en el medio del mar, ahí con un ancla, despachaban mercancías a barcos pequeños que vendían a nuestras tierras en España, y luego llegaban barcos de Jamaica que reponían ese barco, con lo cual no infringían. Estaba lleno de piratas que se dedicaban a asaltar barcos españoles. La mayoría eran corsarios, ¿no? Entonces, el trabajo de Blas de Lezo era acabar con la piratería y con el contrabando. ¿Por qué? Porque Inglaterra tenía un mercado libre. En España no. En España todo lo que se vendía en América, la corona participaba. Tenía beneficios, que era con lo que se pagaba toda la infraestructura de lo que había allí. ¿Qué pasa? Eso tenía, os pongo un ejemplo, pues no sé, esta mesa, pues tenía un precio. Los ingleses la vendían más barato, porque no tenía el impuesto de la corona. Entonces todo el mundo prefería comprar el contrabando que comprar otra vez porque era más barato. Segundo, España se llegó a quedar desabastecida, porque un señor, pongo un ejemplo, que fabricaba sillas de montar y tal, había ganado dinero allí, tenía su finca, quería una silla de montar a caballo.
y las españolas costaban no sé cuánto. ¿Por qué? Porque aquí se encareció todo, porque todo iba para América, azadones, botijos, todo lo que hiciera falta. ¿Qué pasó? Que empezamos a traer materiales y piezas de Europa. Voy a poner un ejemplo. Las espadas de los oficiales, durante muchos siglos, se fabricaban en Toledo. Ya en la época de Blas de Lezo, en el siglo XVIII, se fabrican en Solingen. Solingen no es lo de ahora, era como los chinos de ahora, ¿no? Se fabricaban. No era la misma de Toledo. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en la España de ultramar tenían dinero y compraban las espadas de Toledo. Y aquí a los oficiales de los ejércitos, perdón, les daban las de Solingen, que no es que fueran malas, pero no eran como las de Toledo. Entonces, eso hizo que en España mismo todo subiera de precio, porque claro, si el botijo lo tenían que traer de Alemania o de Italia, pues no costaba igual que si estaba fabricado en Extremadura, lógicamente. Ese contrabando que hacían los ingleses, pues perjudicaba todo eso. Entonces, ese contrabando, más luego el asalto a barcos españoles. Pues a Blas de Lezo le mandan para eso. Y bueno, antes de esto hago un inciso, porque Blas de Lezo llega en 1736, y en 1731, de estos barcos de corsarios que atacaban y tal, hay un tema muy interesante de que a un barco y tal, que está haciendo contrabando, llega una patrullera a nombre de Juan León Fandiño, y lo coge, y le investigan, entran, y el barco va cargado de todo, ¿no? De todo. Y entonces el otro dice que no, bueno, los de siempre, ¿no? Según cuenta el Robert Jenkins, que es el capitán del barco, que le cogió y como castigo le cortó una oreja de un tajo. Y le dijo, vete y dile a tu rey que si se atreve a hacer lo mismo le haré. Esto pasa en el año 1731. Pues en 1736 se presenta, en Inglaterra, el Tratado de Utrecht, bueno, Inglaterra en general, está a punto de cumplirse, el navío de permiso, una serie de concesiones, y hay una compañía que es la de los mares del sur, que es la que mueve todas las mercancías y todo este tema y tal, que el rey de Inglaterra era accionista, lógicamente. Entonces, hay una serie de señores en el Parlamento y en la política que quieren declarar la guerra a España. Según los detractores, España está en las últimas, nuestra armada es muy inferior a la inglesa, y bueno, y que estamos ya en decadencia, ¿no? Estamos hablando de principios del 18. No, del 18. Entonces, se comenta constantemente el declarar la guerra a España, se utilizan en varias veces reuniones para hablar, en las que figuran diferentes... Hay dos personajes fundamentales, si vamos pasando, pasamos, pasamos... Esto es lo de Argelia, seguimos pasando, la guerra de enero. Bueno, ahora vamos a ver. Felipe V, pasamos, este es Patiño, y pasamos, y este es Walpole. Walpole era el primer ministro inglés y Patiño más o menos era el primer ministro de España. Tenía otros cargos, pero era el que mandaba. Entonces, entre los dos, Walpole no está de acuerdo en la guerra a España porque dice que España no está tan muerta como se creen, y Patiño sabe que no nos conviene una guerra tampoco con Inglaterra abierta. Se negocia, están los acuerdos del Pardo, no sé qué, pero al final, bueno, pues en medio de todo este vorágine que son años, se presenta el Robert Jenkins, el de la oreja, en el Parlamento inglés, con un tarro de cristal en formol con una oreja. Y dice, cuenta, porque llegó un español, no sé qué, y me cortó la oreja, ¿no? Y dijo que lo mismo le haría al rey si se le ocurre. Que yo clamó el rey, ¿no? Bueno, pues nada, la guerra. Y ahí había un joven, que era oficial de la Armada, pero era parlamentario, se llamaba Edward Vernon. Y era joven, y el ser joven, ser impulsivo, también en política más. Entonces la gente de partida de la guerra le dieron ahí ánimos y tal. Entonces este es como el líder, no sé qué, y si yo con no sé cuántos barcos tomo aquello. Bueno, las disparates que se dicen, ¿no? Y bueno, pues al final Walpole tuvo que echarse para atrás y declarar la guerra a España. Echamos para atrás, por favor. Este documento, que van a verlo ahora en un momento aquí, físicamente, bueno, no ese, un facsímil de ese,
es nuestro, de la Fundación Blas de Lezo, y es un regalo para la brigada paracaidista para que lo tengan ustedes enmarcado donde quieran hacer con él. Esa carta, en aquellas fechas, la forma de gobierno en Inglaterra era mucho más avanzada que la de España, más, bueno, democrática entre comillas, ¿no? Había un parlamento y demás, el rey cuando declaraba la guerra tenía que llevarlo al parlamento, aprobaba, y luego una vez declarada la guerra había que poner un cartel como ese en 8 puntos de Londres. Me imagino que sea entonces en el interior, exterior, 8 puntos, donde ahí explicaba el rey por qué explicaba la guerra, o sea, por qué declaraba la guerra. Este lo encontramos en una subasta en Estados Unidos, no sabemos si es único, como único no lo vendieron, pero no lo puede saber nadie, pero hubo 8. Y claro, después de siglos, pues no. Entonces ahí explica el rey el por qué no era. Claro, cada uno cuenta siempre, pues no sé, en la guerra de Irán, los americanos que tenían bombas nucleares, los iraníes que no sé qué, cada uno cuenta su película y sus argumentos, ¿no? Pero bueno, el caso es que nos declaran la guerra, pero nos declaran la guerra y tal día que declaran la guerra hay 3 escuadras inglesas bestiales. Llevan años preparándolo porque toda la armada inglesa no era suficiente. Consiguieron barcos mercantes, fabricaron barcos, requisaron barcos, costó mucho conseguir tripulaciones y se presentan en Cartagena de Indias, donde está destinado Lezo, 180 y tantos barcos, de los cuales 80 eran, o sea, 89 barcos eran barcos de combate, el resto eran barcos, claro, con comida, personal y tal, y 25.000 soldados aproximadamente. Intentan tomar Cartagena de Indias y ahí entra, Blas de Lezo cuando llegan los ingleses lleva 3 años, conoce perfectamente el clima, conoce aquello, pero justamente unos meses antes del ataque inglés le mandan un virrey, que es don Sebastián Eslava. Y Eslava y Lezo nunca se llevaron bien desde el primer día. Yo tengo mis argumentos y creo que dentro de muy poco tiempo un profesor de la escuela de la Universidad de Alicante, yo creo que para enero o febrero, saca un libro maravilloso después de 11 años de investigación donde demostramos lo que pasó en Cartagena de Indias. Porque unos cuentan una cosa, otra que si Lezo mentía, que si Eslava era un mentiroso, esas cada uno, claro, depende, ¿no? Se ha cogido 16 diarios ingleses, franceses, de un médico ruso, el de Lezo, el de Eslava, el de oficiales de la Armada y el de Desnaus, el segundo de Lezo allí, bueno, era un coronel de ingenieros, ¿no? Y se han cogido esos diarios y se dice, por ejemplo, día 22 de abril, ¿qué pasó? Y cuentas, ves lo que cada uno cuenta y sacas las conclusiones. Ese libro será publicado en febrero y nos va a aclarar. ¿Por qué se llevaban mal? Pues nunca se ha sabido, yo tengo mi teoría. Eslava, en la Guerra de Sucesión Española, combate varias veces a las órdenes de Armendáriz, el que fue virrey en Perú, con el que Lezo tiene sus diferencias. Cuando Eslava lo primero que hace, le van a mandar virrey, alguien se da cuenta que Eslava es mariscal y Lezo es teniente general. Hace ya 4 años. Entonces la ascienden a teniente general. Aunque sí, sabiendo cómo era Lezo y le llega al otro de virrey y siendo mariscal, pues el pobre hombre mal hubiera ido. Entonces, cuando viene a Madrid había que hacer unas capitulaciones y declarar sus bienes, unas cosas bien hechas para que no se enriquecieran los virreyes y demás. Armendáriz está muriendo. Está muriendo. Los dos eran navarros. De un pueblo a otro había 30 kilómetros. Lucharon en Brihuega, en Barcelona, o sea, las tres órdenes. Pues hombre, su paisano está muriendo, ha sido su jefe, le echó un capote en muchas cosas. Eslava fue a ver a Armendáriz. Y cuando, imagino que Eslava, todo orgulloso, le dicen que le han nombrado virrey a Armendáriz y le dice que está allí Blas de Lezo, lo que me dice, ten cuidado con ese, que la que me montó a mí en Perú, bueno, las historias. Y entonces Eslava llegó torcido y Lezo no le gustó nada que a un recién ascendido de general fuera su jefe porque cogió, cosa que le honra a Eslava, el mando militar para el ataque, para el asedio inglés, ¿no? Eslava se confunde en algunas cosas. Primero, fundamentalmente, porque no conoce el mar. Y Lezo, ahí perdón la palabra, fue un poco cabrito. No le contó a lo que hay que contarle. A ver, el tema del Caribe
y de Cartagena de Indias, ciudad que conozco muy bien, es muy duro. Hay una humedad del 90 y 95% constantemente. Cartagena está rodeado de mar y de ciénagas, ¿no? No hay agua potable, se trae de fuera. Los mosquitos son de narices, las enfermedades. Entonces, Lezo, ante una fuerza de 189 barcos contra 6 navíos, bueno, se cuenta 6 de guerra, había 3 más que eran mercantes, uno se artilló y 2 sirvieron para mover tierras dentro de la bahía de Cartagena. No puedes competir con 6.000 hombres contra 25.000, no puedes. Entonces Lezo, su política era que pasara el tiempo, ¿por qué? Porque iban a surgir las enfermedades. Él conocía los barcos perfectamente, en un barco hacinado, sin agua potable, comida salada. Bueno, pues el tema era complicado. Claro, eso le contó poco a Eslava. En un par de ocasiones, cuando van a entrar en Cartagena, entre Cartagena para entrar no se puede entrar a la ciudad del centro, o sea, de frente, hay que bordear, entrar por la bahía, hay 2 bahías, hay dos bocas, la Boca Grande y Boca Chica. Boca Grande no se puede entrar porque se hundieron unos barcos portugueses hace muchos siglos y formaron un arrecife y hay que entrar por Boca Chica. Boca Chica, hoy día un barco de contenedores entra justo. Es alucinante verlo, estás allí, miras y ves aquí una torre, entra justo. En aquellas fechas, hombre, no tanto, pero en barcos grandes. Estaba muy bien protegida, con el fuerte de San Luis de Boca Chica a un lado, el fuerte de San José a otro, y para proteger esos fuertes una serie de baterías, Chamba, Santiago y San Felipe. Entonces era complicado. Entonces todo se potencia ahí para que no entren. Ahí se monta a los ingleses que pensaban que lo que iban a llegar allí, 3 cañonazos y para adentro, les costó muchos disgustos, muchos muertos y vamos, tuvieron que quemar barcos al retirarse porque no tenían tripulantes, murió cantidad de gente y luego ya, una vez consiguieron romper aquello, que tomaron Boca Chica, entran y en la parte alta de Cartagena hay un fuerte, que es el fuerte de San Felipe de Barajas, que está en el cerro de San Lázaro. Entonces era el último tema. ¿Por qué era el último tema? Porque la ciudad estaba relativamente fortificada. Los ingleses no querían destruir Cartagena, querían tomarla, porque querían montar allí su negocio, lógicamente. Entonces, que intentan tomar el fuerte de San Felipe, pero ellos saben que si tienen barcos a un lado y el castillo a otro, Cartagena está tomada. Es uno de los pocos gestos que Blas de Lezo y Eslava llegan a un acuerdo y los dos los honra cuando están atacando el fuerte de San Felipe, que si leen ustedes libros sobre Blas de Lezo le dirán que allí estaba Blas de Lezo y que hizo una zanja y que no sé qué. Blas de Lezo no defendió el fuerte, lo defendió el coronel Desnaus. Ayudó, colaboró, pero no defendió el fuerte. Ellos estaban en el último, bajando del fuerte, había un baluarte que era el de la media luna, que era por donde entrabas a la ciudad. Y ahí estaban Blas de Lezo y Eslava, los dos preparados para dar su vida para que no entraran los ingleses. Bueno, el tema acaba que después de la derrota del fuerte de San Felipe, donde intentaron entrar y gracias a un prisionero español les contó lo que iban a hacer los ingleses, que se escapó, y a un desertor inglés hacen, mucho antes que esto, hacen que un personaje, un oficial de marina, sea apresado y que tal, les cuenta cómo llegar al fuerte de San Felipe, es una trampa. Han montado un zigzag, baterías, bueno, tal. Aquello entran. Y claro, es difícil explicárselo aquí, ¿no? Pero le puedo decir que hay un personaje en la Asociación Blas de Lezo, comandante de las antiguas COES, que no sé cómo se llaman ahora, pero bueno, Javier Bajener, que vino un viaje a Cartagena y cuando vio el fuerte y tal hablando, y tal se quedó así. Y bueno, es un tío que se dedica... Está muy en forma, pues seguro como todos ustedes, ¿no? Entonces hicimos una prueba, oye Javier, joder, en pantalón corto y camiseta, ¿no? Súbete al fuerte de San Felipe a paso rápido. Eso costaba. Imagínense a los ingleses, trajes de lana, comida, mochila, armamento y disparándoles por todos los lados. Aquello fue una carnicería. Y cuando llegaban a subir media cuesta, ya arriba, una cuesta, se abre una puerta y salen ahí 300 infantes de marina, bayotena calada, cargando hacia abajo y defendiendo su casa. Pues aquello fue horrible. Allí murió hasta el apuntador. Los ingleses se retiraron, se fueron a sus barcos, bombardearon todo lo que pudieron, defendido claro, para que no se arrimaran más, para que no hicieran blanco,
Y nada, y un 20 de mayo se fueron con el rabo entre las piernas, ¿no? ¿Qué podemos sacar de todo esto de Cartagena? Pues algo muy importante. Cartagena, sin duda, sería otra conferencia, es el embrión de la independencia de Estados Unidos. Gracias a la victoria de don Sebastián Eslava y de Blas de Lezo, hoy 400, casi 500 millones de personas hablamos el mismo idioma. La mayoría de esos habitantes tenemos la misma religión. Los ingleses no iban a por Cartagena de Indias. Cuando atacaban Cartagena de Indias había una escuadra bajando por Cabo de Hornos para tomar Panamá. ¿Qué querían hacer? Una pinza con Portobelo, Cartagena de Indias, que era la base importante, y Panamá. Cortar lo que es el istmo. A partir de ahí, que han cortado el istmo, ya habían tomado sus planes Cartagena de Indias, tropas del norte bajarían y otras subirían. Y lo que era toda la parte de México, Nuevo México, sería inglés. Por tanto, el cuento de la lechera, al final, América es inglesa. Serían protestantes y hablarían inglés. Ese es un tema muy importante que se pasa de puntillas, ¿no? Cuando empezó, les comentaba, la guerra, España estaba muerta, según los ingleses, ¿no? No teníamos y tal. Pues duramos un siglo y pico más y se demostró que nuestros navíos, los pocos navíos que defendieron Cartagena y nuestros oficiales estaban muy bien preparados, ¿no? Y bueno, hay una moneda que el pobre Vernon mandó, claro, se comió el conejo antes de cazarlo, diciendo al rey que esto estaba ya ganado y sacaron, no es una moneda, son unas medallas que se hacían a nivel popular, la gente, donde se ve a Blas de Lezo de rodillas, que además es curioso la medalla, porque Blas de Lezo tiene dos piernas, porque los ingleses nunca van a sacar que habían vencido a un tullido, eso sería desmerecerlo, ¿no? Y de abajo una línea muy bonita que dice que Inglaterra humilla al orgullo español. Es verdad que Blas de Lezo, cuando acaba esto, y hay cartas, porque Vernon siempre se dirigía a Blas de Lezo, no al virrey, es cosa curiosa también de estudiar, y le dice, nos vamos, pero la famosa frase luego de MacArthur, pero volveremos, ¿no? Y Lezo le dice, sí, pero con otros barcos, porque estos son más que sirven a tu rey para mandar carbón de Irlanda a Inglaterra. Lezo, en un momento determinado, en una reunión en el buque Galicia, una bala, boom, destroza la mesa donde están negociando, hablando con Eslava, se le clavan unas astillas. No sabemos a ciencia cierta de qué murió. Médicos importantes, sobre todo médicos militares, amigos como Antonio Pérez Piqueras y demás, no sabemos de qué murió. El caso es que murió en Inglaterra, murió en Cartagena de Indias. Se sabe que Sebastián Eslava ya mandó una serie de cartas donde pedía que se estudiara las insubordinaciones de Lezo. Alguna tuvo, Alguna tuvo. Lezo también había mandado su diario para decir que Eslava no había cumplido como... Yo creo que se refiere a nivel militar, porque a nivel civil no podía tener ninguna queja, ¿no? El caso es que Lezo muere y muere sin honores. No sabemos dónde está enterrado. Llevamos 14 años nosotros, la gente, buscando su sepultura. Yo tengo una teoría, pero ahí está. Yo creo que será casi imposible encontrarla en Cartagena de Indias. Y bueno, el caso es que a Eslava, cuando acabó todo esto, se le reconoció como el título de Marqués de la Defensa. Ahora se comenta que a Lezo le nombraron Marqués de Oviedo, no fue verdad. Nombraron a su hijo. Es verdad que posiblemente por los méritos del padre, porque el hijo no había hecho nada. Pero muere. Y bueno, es un español más que murió, pues como ustedes están vivos, pero como ustedes, sirviendo a la patria. Y no puedo contarle más. Hombre, podría contarles mucho más, pero estaríamos aquí 2 días, Si quieren hacer alguna pregunta, yo estoy encantado de contestar.